Ahora vamos a empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial. Una hoja de ruta para el sector agroindustrial. Para este panel, para abordar en cierta manera la mirada estratégica de la agroindustria, convocamos al exministro de Agricultura de la Nación, expresidente de la Cámara de Diputados de Nación y actual asesor jurídico del ESMATA, Julián Domínguez. También al integrante del Consejo Agroindustrial y presidente de Ciara, Gustavo Idígoras. A Ivo Sarjanovic, consultor y profesor universitario, todos con la moderación de María Beatriz Pilo Giraudo, productora, asesora agropecuaria, presidenta honoraria de APRESID y miembro de Red Mujeres Rurales. El panel, una hoja de ruta para el sector agroindustrial. Buenas tardes a todos. ¿Nos sentamos? Vamos. Hola Ivo, ¿cómo estás? Bueno, todavía no lo escuchamos a Ivo. Buenas tardes. Gracias IDEA por esta invitación. Y qué trabajito que nos dejaron, la hoja de ruta, ni más ni menos. Qué compromiso. Bueno, la verdad que es un estímulo enorme este panel y este evento hoy en Rosario, como santafesina, como argentina, disfrutándolo al máximo y sobre todo, bueno, escuchamos a los funcionarios que nos anticiparon y estamos en un mundo donde las exigencias para todo lo que tiene que ver con la agroindustria son enormes, son cada vez más exhaustivas, hay una clara exigencia de producir más con menos, producir cantidad y producir calidad, a tener la menor huella ambiental en este proceso de producción, poder ir abandonando las energías no renovables, pasar a las energías renovables, a las bioenergías, y también tener una enorme capacidad de adaptación, de mitigación al cambio climático con resiliencia de todas las actividades. Y bueno, nuestro país está muy bien posicionado en ese sentido. Definitivamente el conocimiento, el trabajo en red de todas las actividades nos da grandes oportunidades, además de enfrentar los desafíos que nos plantean también las grandes agendas en este sentido de las exigencias, como son el Acuerdo de París, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el caso de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, el famoso Food System Summit de este año. Pero, insisto, nosotros en Argentina estamos preparados para esos desafíos, los vemos como grandes oportunidades y en esa cantidad de exigencias tenemos, por supuesto, la volatilidad de los mercados. Ivo, esta volatilidad de los mercados que sabemos que es una variable que no manejamos, que tenemos herramientas, pero bueno, que estamos permanentemente tratándonos de acomodar. Estamos en un momento de precios altos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿Qué pasa con estos valores? ¿Qué reflejan? ¿Están para quedarse? ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿Qué nos podés decir del relacionamiento, de las tensiones que hay a nivel global en torno a los mercados y el posicionamiento de Argentina? Y también, por supuesto, preguntarte cómo son los diferentes escenarios en la era COVID. Esperamos que un poco nos hagas un panorama en ese sentido para poder después ir avanzando con el panel y esta famosa hoja de ruta. Ivo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿por qué estamos donde estamos a nivel precios? Vamos a distinguir demanda y oferta. Del lado de la demanda hay dos locomotoras empujando a los mercados. Una es China, con una gran recuperación de la demanda de forrajes
a partir del año 2020. Están solucionando el tema de la fiebre porcina africana que diezmó la población de cerdos en China drásticamente, y bueno, al recuperarse de eso vuelve la demanda de soja. También tuvieron problemas climáticos con el maíz, y sumado al tema de la mejora de la población porcina, aumenta también la demanda de maíz. Hay una gran demanda de carne también de parte de China. Entonces, bueno, la recuperación de la demanda de China es uno de los dos pilares. El otro, hay que ir a Estados Unidos, y tema biodiesel. En Estados Unidos se está expandiendo mucho la demanda de aceites para abastecer a la industria del diésel renovable. Esa demanda está muy por arriba de las expectativas, ha subido los precios de los aceites vegetales a niveles altísimos, y eso empieza a repercutir en todos los mercados. Del lado de la oferta, a partir del verano del 2020 en el hemisferio norte empezamos a encontrar problemas climáticos, si bien nada sumamente grave. Cuando uno suma lo que pasó en Estados Unidos 2020, más el tema de la Niña en Sudamérica durante el verano pasado, más la sequía que hemos tenido recientemente en Brasil, más las últimas heladas, hemos tenido, digamos, pequeños problemas que se han convertido en un gran problema. Recientemente sequía en Canadá, también problemas en Estados Unidos, no sabemos bien cuáles van a ser los rindes de esta cosecha, problemas en Rusia también, o sea que llamativamente hemos tenido problemas climáticos en muchos lugares. Entonces la combinación de una demanda que se recupera por el tema de China y por el tema del diésel renovable, sumado a problemas de oferta, nos ha llevado a niveles de precio que están sin duda más altos que lo que teníamos antes de la pandemia. La pandemia creo que no ha afectado mucho a la evolución de los mercados agrícolas, si bien hay algunos productos que sí, cuando comenzó la pandemia, el caso del trigo, el caso del arroz, hubo un impacto porque la gente compra estos productos como una cuestión de precaución. Creo que los otros motivos que expliqué trascienden básicamente el tema de la pandemia. En cuanto a perspectivas de precios, yo creo que sin problemas climáticos los precios probablemente bajen desde los niveles actuales. Los mercados de hecho están invertidos ya, o sea que reflejan en cotizaciones futuras precios por debajo de la cotización presente, entre un 10 y un 20% de acá a 1 o 2 años. Pero bueno, nunca podemos descartar esos problemas climáticos, no sabemos bien cuáles van a ser los rindes en Estados Unidos para el maíz y la soja. Hay perspectivas de otro La Niña, que es algo bastante preocupante para Sudamérica, y, o sea, especialmente para Argentina, porque pueden llegar a tener otra merma de producción, y si en el caso ese suben los precios, puede ser que no se pueda aprovechar completamente esos mejores precios porque tendríamos una menor producción. Entonces, bueno, hay que estar atento a cómo va evolucionando todo eso, ¿no? No me acuerdo, Piru, si me queda algo por contestar, porque era una lista un poco larga. No, pero bueno, más allá que después voy a ir con Gustavo también, pero no puedo dejar de distraerme que en el escenario hay una barcaza en la hidrovía y no puedo dejar de preguntarte acerca de la situación que estamos viviendo en Argentina también y el impacto en los mercados que tendríamos que estar visualizando hoy y para los próximos meses en ese sentido. Bueno, esto es una situación, o sea, natural, extraordinaria, que no se producía hace muchísimos años, y lógicamente al bajar el calado del río, los fletes se encarecen, la logística se complica y eso repercute en menores precios FOB para la zona de upriver, aumentan los precios de la mercadería para los puertos de completamiento en el sur. Y bueno, yo realmente no sé cuánto tiempo puede llevar esta situación, pero sería ideal que mejore porque es un problema adicional a otros que tenemos bastante grave, ¿no? Bueno, gracias, Ivo. Ya vamos a volver un poquito después con vos, pero escuchábamos las enormes oportunidades y las realidades que tiene Argentina, la necesidad de impulsarlas. Y acá hablamos de agroindustria, pero a mí me encantaría hablar de agrobioindustria, porque la verdad que las posibilidades que tenemos de la producción de biomasa en los distintos lugares del país, con las distintas y la diversidad de condiciones agroclimáticas que tenemos y cómo podemos transformar esa biomasa en tanta diversidad de productos también, y qué ajuste necesita eso también de
de políticas, de incentivos, de acuerdos, de redes públicos y privadas. Y ahí me quiero meter con vos, Julián. Fuiste ministro de Agricultura de la Nación, encabezaste quizás algo inédito como fue el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020, muy participativo a nivel de todas las actividades públicas y privadas. ¿Cómo ves con retrospectiva ese trabajo de planificación y qué análisis podés hacer hoy frente a la situación que estamos viviendo? Gracias, Pilu, gracias, Mariano, y en tu persona a todos los organizadores. Quiero hacer una breve reseña de mi experiencia, que fue política, frente a la creación del Ministerio. Primero, estoy convencido que no se puede pensar a la Argentina si no se piensa el rol del campo. Es decir, el campo es constitutivo de nuestra identidad nacional. No por dicho está claro. De hecho, la reforma constitucional del año 1853-1861 pensó en un modelo de promover el bienestar general a partir de poblar el campo. Lo segundo es, y estoy convencido de esto, el campo ha hecho un extraordinario aporte tecnológico. El campo tiene algunas características en la crisis del 2003 que demostró una actitud absolutamente solidaria en lo fiscal. Me parece que esto es bueno ponerlo en valor, porque esto pasa sobre una población que es actora y hoy para mí lidera la transferencia de tecnología y la incorporación de nuevas tecnologías. El campo argentino marca tendencia en sus demandas, en otras empresas, lo que pasa en la industria automotriz. Por ejemplo, con la especialización de las pick-up que nosotros exportamos al mundo y que hoy está sosteniendo a la industria automotriz argentina, pasa a partir de la demanda del campo. No podemos pensar el 2009-2010, el PEA, si no pensamos esas características que tiene el sector. Lo que había que hacer en aquel momento, entendíamos que el ministerio que nacía de la mano de los ministros de Agricultura de las provincias. El Consejo Federal de Ministros fue muy importante para recomponer el federalismo en la visión. Fue muy importante las 53 universidades públicas y privadas. Fueron muy importantes en aquel momento los colegios agrotécnicos. Fueron muy importantes las instituciones que el propio sector se había dado, caso APRESID, que vino a revolucionar el campo con la siembra directa. Fue muy importante el INTA, que hay que redefinir, me parece, hoy, de cara a esta década, el rol que va a tener el INTA en función de la transformación que está teniendo el sector. Fue muy importante el rol de SENASA como garante de la calidad agroalimentaria de la Argentina. Lo que se hizo fue tratar de aprovechar las energías, salir al encuentro. Primero, nadie se quería juntar con el Estado. Yo me acuerdo que la característica es que, ¿quién se junta con un kirchnerista? Nadie. Yo tuve que ir, por ejemplo, a Federación Agraria de Entre Ríos y esperarlo a De Angeli en su cooperativa porque no me quería atender. Ahora, ¿cómo iba a empezar a trabajar si no hablaba con quien estaban enojados? Me pasó lo mismo con la gente de Corinagro, me pasó lo mismo con la sociedad rural, me pasó lo mismo con otras entidades. Salimos al encuentro, entendiendo que el Estado es de todo, no es de un partido, que quien asume la responsabilidad política tiene que garantizar el interés general y el bien común. Las propuestas fueron las propuestas de las cadenas. La propuesta fue aprovechar las mejores capacidades de la cadena, ponerlo en valor y de esa manera plantarnos frente a China, que le pudimos establecer un mapa de ruta de dónde estaba la capacidad y cómo la proyectaba en acuerdo con el Estado. Lo hicimos con India, después si tengo tiempo voy a contar algunas anécdotas, y lo hicimos con Brasil, porque el escenario del comercio natural de la Argentina es el Mercosur, particularmente en la alianza con Brasil y los nuevos emergentes. Rusia también jugaba un rol importante, la Unión Europea, pero teníamos un escenario de muchísima incertidumbre en aquel momento. Cuando asumimos el ministerio, junto con la planificación del PEA, tuvimos que pensar qué hacíamos con los barcos que andaban por el mundo, porque China nos había cerrado su frontera por un problema sanitario con el aceite de soja. Lo primero que hicimos 2 viajes a China en aquel momento. Trajimos al ministro de Agricultura a Rosario, a la Bolsa de Comercio, con los productores. Tratamos de crear un clima. El ministerio y el PEA fue la construcción de un clima de que nadie puede salvarse solo, que hay un destino compartido y que a las oportunidades del presente y del futuro las teníamos que asumir juntos. Por supuesto, hoy imaginábamos que íbamos a estar exportando $100.000 millones.
y vamos a exportar 35 o 36 mil millones de dólares. Por supuesto que hay debilidades en la cadena, por supuesto que nos faltó profundizar la industrialización, por supuesto que al PEA le faltó consolidar a lo largo del tiempo la institucionalidad. No pudimos consolidar ese espacio institucional, pero también con mucha alegría debo decir que el Consejo Agroindustrial toma aquellos valores, toma aquella experiencia y es una articulación de cadena que al país le permite pararse de manera común frente a los escenarios globales. Entonces me parece esto un signo de época muy importante. Cuando el ministro de Agricultura actual me comentó el surgimiento de esta experiencia y el compromiso y la expectativa que generaba, yo le decía que compartía porque me parece que este es un escenario para pensar juntos. Los desafíos los tenemos que pensar juntos. El cambio climático nos interpela a todos. Vamos a ver afectados los rendimientos, sin lugar a duda. La biotecnología, y meter, me parece, mucho esfuerzo ahí. Me parece que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay que aprovecharlo. Me parece necesario pelear por un Fondo Nacional de Investigación en Nuevas Tecnologías. Me parece que hay que fortalecer el financiamiento del estudio y la investigación, además de lo que lo hacen los sectores privados, hacerlo en compañía con el sector público. Los estados han sido decisivos en los roles del desarrollo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías. Y me parece que otro desafío que tenemos con los productores, mirando a la otra parte de la cadena, es que hemos perdido 50.000 productores en las últimas 2 décadas. Y esto también constituye un desafío de la política agraria en la próxima década para ver cómo sostenemos esta territorialidad o esta nueva permanencia del productor en el campo. A la luz de la experiencia, fue buena porque nos permitió reconocernos parte de un destino común. No puede haber, vuelvo a insistir con lo que dije al comienzo, un proyecto político que no incorpore al campo como actor. El futuro de la Argentina va a seguir estando vinculado al sector agroalimentario, al sector agrobiotecnológico, si querés. Me parece que Rosario puede dar fe de esto. Hay un desarrollo biotecnológico y genético que es líder. Me parece que la cadena tiene que tener gestos de grandeza y de cooperación, de revalorizar lo que pasa adentro de la cadena. Me parece que es necesario profundizar espacios comunes para resaltar las capacidades que tenemos. El mundo no las reconoce, de eso no hay duda. El mundo reconoce las capacidades argentinas. Cuando un ministro de la Agricultura sale de la Argentina, en el mundo es tratado de una manera absolutamente diferente a la que es tratado en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que el mundo valora lo que Argentina produce. Bueno, gracias. Gracias, Julián. Gracias por nombrar tanto Rosario. Gracias por nombrar a Presid, que fue el congreso la semana pasada también en este lugar, y quizás mostrar a Rosario como ícono de esta convicción, de esta actividad que nos permite pensar y llevar a la práctica a un país federal realmente, ¿no? Y nombraste también al Consejo Agroindustrial. Gustavo, estás ahora al frente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, pero también fuiste delegado agrícola en Bruselas, así que sabés perfectamente lo que es esa trinchera, esa batalla, esas demandas. Y por otro lado también sos el coordinador técnico, o sea, sos uno de los creadores y fundadores del Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Cómo ves, por un lado, estas posibilidades que nos marcaba Ivo, el camino que nos traza Julián con aciertos, errores, pero experiencia al fin? Vos, desde tu mirada como agregado, pero también hoy de las oportunidades que tenemos como mercado, y ¿es el Consejo Agroindustrial Argentino esa famosa llave maestra, ese lobby que nos faltaba a la agroindustria? Bueno, primero buenas tardes, Pilu, buenas tardes a todos y a todas, y gracias una vez más a la invitación de IDEA para participar, y un placer estar también con Julián y con Ivo, que es un referente que lo seguimos siempre, aunque esté en Suiza. La verdad que el mundo sigue demandando alimentos cada día más. El tema es que ya no demanda alimentos como pensábamos hasta hace unos años atrás. La pandemia cambió mucho la forma de mirar el mundo, y esto que hablaba del cambio climático se exacerbó de una manera muy grande, no solamente los cambios que estamos viendo, sino los cambios mentales, culturales y las demandas. El mundo pide alimentos sustentables, pide que le brindemos garantías de no deforestación de nada de lo que hagamos en Argentina. Pide a su vez que le demos certificaciones de que capturamos carbono en todos los sistemas productivos, que podemos tener una economía y una economía argentina de carbono neutra. Y así sucesivamente un montón de cosas, entre ellos la trazabilidad y todo lo que implica esto. Entonces, cambió el mundo,
La pandemia lo cambió para siempre. Ya lo que pensábamos que vendíamos en el 2019, para el 2022 va a ser distinto y así sucesivamente en los próximos años. Pero Argentina es vista como, junto con el Mercosur, como los grandes líderes de ese gran demanda mundial y de ese mercado internacional. Depende de nosotros. Ahora, cuando nos veíamos el año pasado hacia adentro, con la virtualidad pudimos empezar a conversar entre todas las cadenas de valor agroalimentarias, veíamos que nos faltaba una hoja de ruta justamente, una hoja de ruta de mediano y largo plazo, porque para planificar estos cambios, adaptarnos a estos cambios y todo, lleva tiempo. Y la verdad que escuchábamos a los bodegueros, acá tenemos un representante insignia del sector, escuchábamos a la gente de tecnología, a la industria semillera, a la industria forestal, pesquera, etcétera, y veíamos que todos teníamos el mismo problema. No sabemos a dónde vamos, pero sí sabemos lo que queremos. Entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a trabajar en conjunto? Y es así que hoy somos 63 cámaras y entidades que representamos casi el 100% del PBI agropecuario y agroindustrial de la Argentina, el 75% de las exportaciones totales de la Argentina. Y tenemos tres grandes conceptos. El primero, generar una política de Estado agroindustrial de 10 a 20 años con reglas de juego estables, basadas en el concepto de la inclusión de todos los actores de la cadena de valor, y federal. Tener una mirada de todas las economías agroindustriales con el mismo nivel de importancia. No solamente la región pampeana como el gran dinamismo que puede tener la economía argentina, todos los sectores. Entonces los azucareros tienen la misma importancia que tiene la industria cerealera, los exportadores, los biocombustibles, la biotecnología, etc. Y por último, no ir a quejarnos, sino ir a proponer. Porque la verdad que ha pasado muchos gobiernos, se han generado muchas desilusiones y no hemos generado propuestas concretas. Entonces lo que dijimos fue, no esperemos ir a buscar la respuesta mágica del gobierno, frente además para administrar la pandemia, que es un tema inesperado y de muy difícil administración, sino generemos nosotros una propuesta. Y es así como desarrollamos muchas propuestas, entre ellas una ley, que es la Ley de Inversión Agroindustrial a 10 años, que le va a dar estabilidad al que hace uva, al que hace arveja, al que hace reforestación, al que hace ganadería, avicultura, al que hace biotecnología vegetal, durante 10 años para todas nuevas inversiones. ¿Qué proyectamos? 700.000 puestos de empleo en el país de manera federal para todos los sectores, la inclusión de los pequeños agricultores de manera dinámica y activa en todo este complejo agroexportador, con visión sustentable y exportadora. Y es por eso que creamos 12 mesas de trabajo, entre ellas una mesa de género, que hoy está liderando unas nuevas prácticas de equidad de género en la agroindustria, algo novedoso si se quiere, con una visión nacional. Por otro lado, una mesa en materia ambiental, que estamos discutiendo políticas y generando propuestas ambientales en el Gabinete de Cambio Climático y junto al Ministerio de Ambiente también. Una mesa educativa, porque la educación es la base de los cimientos de ese crecimiento agroindustrial que tanto proyectamos. Bueno, no es fácil construirlo. Por eso fuimos a hablar con 15 gobernadores hasta ahora, hemos hablado con todas las fuerzas políticas, porque queremos que desapegar del debate ideológico una cuestión fundamental que es la generación de empleo genuino en Argentina. Y el agro tiene esa oportunidad, es lo único que perseguimos, Pilu. El Consejo Agroindustrial tiene ese solo objetivo, generar una política de Estado para poder aprovechar las oportunidades que da el mundo, pero también el abastecimiento interno de manera responsable. Gracias Gustavo. Y bueno, pensando en este abanico de posibilidades que planteás y también refiriéndome a Ivo un poco, hablaste de las posibilidades de los mercados de los aceites. Es una realidad que nos jactamos de que tenemos el puerto agroexportador con mayor capacidad global, pero también tenemos gran parte de él con capacidad ociosa. Podemos pensar en otras alternativas, por ejemplo, explorar otras oportunidades. Pienso en los mercados de los aceites porque lo nombraste, pero bueno, escucharte a vos en cuáles de esas posibilidades y también preguntarte, Gustavo nos marcaba cuáles son las exigencias muy relacionado al tema ambiental, muy relacionado a la huella de carbono. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo deberíamos posicionarnos para aprovechar también esas posibilidades?
Yendo al tema de los aceites, bueno, como expliqué antes, debido a la demanda que tenemos en Estados Unidos por este biodiesel renovable, se apreciaron mucho los aceites. Y eso creo que va a generar una oportunidad muy buena que va más allá de la soja, porque no nos olvidemos que la soja es más bien una harinosa más que una oleaginosa, ¿no? Y creo que eso va a abrir oportunidades para a lo mejor que se recupere en Argentina algo de girasol, probablemente para que se cultive también colza. En la medida que esas políticas sigan vigentes, porque también tienen un componente político muy fuerte y tienen algo de imprevisibilidad, pero en la medida que sigan vigentes, creo que van a surgir alternativas muy interesantes para el país desde ese punto de vista. En cuanto al tema este de sustentabilidad que me planteaba, yo creo que Argentina tiene básicamente dos estrategias. Una es que cada empresa o cada sector vaya por su camino tratando de diferenciarse, de establecer su propia marca o lograr certificaciones para mostrar que, digamos, se pueden hacer las cosas de acuerdo a los criterios de sustentabilidad. Pero otra alternativa que para mí puede resultar más atractiva es lo que un amigo mío llama comoditizar la sustentabilidad. Y yo creo que eso lo que puede ayudar es a generar una marca país donde todos, digamos, converjamos hacia determinados estándares y donde gracias a eso se rompa la tensión que se plantea cuando hablamos de sustentabilidad entre trazabilidad y liquidez o tradeabilidad. Yo creo que a través de una marca país y de una convergencia de estándares y de esta comoditizar la sustentabilidad, creo que podríamos tener una forma de crear valor para todos más consistente. Hay muy buenos ejemplos, por ejemplo en Brasil, con el caso del algodón, donde el trabajo conjunto de todo el sector logra que los precios que reciben los productores en el país son consistentemente más altos. Entonces creo que tenemos dos estrategias ahí, o que cada uno vaya por su cuenta o tratar de hacer algo en conjunto. Y las políticas que estuvieron mencionando recién durante el panel creo que son un foro muy adecuado para ese tipo de discusiones. Gracias, Ivo. Y dijiste comoditizar la sustentabilidad y con Gustavo nos miramos así como extasiados y seguro que mirando a muchos del auditorio y seguro a muchos que están siguiéndolo online. Pero, Julián, nombraste la educación, nombraste las escuelas agrotécnicas y aprovechando que tenemos el privilegio también de que el ministro de Agricultura, Basterra, esté en el auditorio, tenemos una problemática que todos los que estamos involucrados en la agrobioindustria estamos convencidos, somos unos apasionados, sabemos qué es el camino, vemos posibilidades, reconocemos errores, a lo mejor nos cuesta, tenemos que ser mejores reconociendo errores y más abiertos a los cambios, a las mejoras, pero no, tenemos esa cosa común de estar convencidos. Pero no logramos que ese convencimiento lo tenga Argentina en su conjunto y preguntarte por tu experiencia con las escuelas agrotécnicas y tu experiencia en ese sentido. También nos tocó a organizaciones del agro, también de la mano tuya con el ministro de Educación en ese momento, trabajar en ese sentido. ¿Qué se puede hacer en el camino de contagiar más y de llevar más conocimiento de lo que es el privilegio de ser un país agrobioindustrial? Yo quiero decir dos cosas más sobre la visión política del sector del campo. Me parece que ese puede ser mi aporte. La reforma constitucional del año 94 se terminó de desarraigar la política del territorio. Mi partido, sin beneficio de inventario, tiene un desarraigo de la representación del campo. Es decir, la Argentina se ha desvinculado de la representación del territorio, particularmente la provincia de Buenos Aires y otros territorios. Con lo cual, me parece que otra enseñanza que nos dejó la reforma del año 94, la primera constitución fue pensada en función del campo, como un actor del crecimiento del país. En la reforma del año 94, los institutos que se pensaron, ninguno se pensó para el crecimiento y para el desarrollo del país. Se pensaron institutos para resolver el problema de las élites políticas, partidarias, pero no para resolver el crecimiento del país. Me parece que acá hay todo un tema de cómo pensamos en un recurso que es estratégico, la tierra. Yo quiero poner el acento en esto. Me parece que cuando pensamos el campo tenemos que pensar en cómo cuidamos la gallina de los huevos de oro, que es la tierra. Ante una exigencia externa,
cada vez mayor sobre la calidad de nuestros alimentos. Yo creo que tenemos dos oportunidades extraordinarias. Tenemos un problema social grave, pero tenemos un sector que supo hacer las cosas y le fue bien. Yo creo que el principal acierto del sector agroindustrial o agrobioindustrial hoy es que ha sido metodológicamente riguroso en su proceso de entender los cambios del mundo. Tenemos una dirigencia que tiene visión de mundo, que tiene visión de mercado. Y esto es un capital nacional, no es capital de afuera, ni del imperio, como dicen algunos, ni todas esas pavadas que se dicen. Ese es capital bien argentino y este es un motivo para celebrarnos. Tenemos una dirigencia que entiende lo que pasa al mundo y puede liderar un proceso de crecimiento y de desarrollo. Ahora, tenemos problemas sociales serios. La mitad de los chicos deja la escuela secundaria porque no tienen sentido. Y acá viene una oportunidad. Tenemos que volver a revincular la oferta técnica con capacidad y saberes. Los colegios agrotécnicos de nuestra ciudad no pueden faltarle, es un despropósito que nos falte en el interior matrícula. En Chacabuco el colegio agropecuario le falta matrícula. Algo estamos haciendo mal en su conjunto. Por lo tanto, me parece la virtud que tiene el Consejo Agroindustrial, y me lo planteaba claramente el ministro Basterra, es que vamos a poder... Esto va a ser un instrumento que va a poder permitir interactuar con otros sectores de la política en la comprensión de la realidad de lo que es el campo argentino. El problema que tenemos es que nuestra dirigencia no entiende el campo argentino. La dirigencia política de todos los partidos. El problema que tenemos es que la mayoría de funcionarios en los ministerios son funcionarios de la capital federal. No somos un país federal. La reforma del año 94, cuando estableció el voto directo del presidente y le sacó a las provincias la posibilidad de integrarse en los colegios electorales, rompió el federalismo. Entonces falta una visión federal que pueda integrar las capacidades del campo. La vitivinicultura. El PEA surgió a partir de la experiencia de la vitivinicultura. Basta ver lo que pasó en la vitivinicultura con un proceso riguroso y un método de participación, lo que hoy la vitivinicultura argentina. El campo me parece que ha sido riguroso en lo metodológico. Hay que seguir trabajando con rigurosidad en lo metodológico. Yo soñaba cuando era ministro de Agricultura, Luis lo sabe, que los colegios agrotécnicos dependan del Ministerio de Agricultura. No puede ser que la educación agraria en la Argentina esté desvinculada del ministerio que planifica y que genera las políticas. Bueno, son parte de las cosas que hay que volver a discutir en este rompecabezas. Nosotros ya teníamos señales de cómo iba a ser el futuro. La pandemia lo aceleró todo, pero lo cierto y lo concreto es que el sector tenía la hoja de ruta de ese futuro, porque lo estaba viviendo en el propio desarrollo. Creo que lo que hay que hacer es integrar a otros actores a la comprensión y a un lobby que sea político también, que los partidos mayoritarios, que quienes decidan en la Argentina, entienden que en la Argentina no es posible ni viable un futuro si no es con el aporte del sector agroalimentario. No tenemos la culpa, lo que la naturaleza nos regaló y lo que la capacidad de Argentina han hecho. Ese es un motivo de orgullo. Yo quisiera dejarle una sugerencia humilde. Recuperen el orgullo de ser actores importantísimos en la cadena argentina. El éxito no puede generar culpas. El éxito tiene que generar la satisfacción de que uno como argentino hace patria. Hay que ver cómo se integra a los sectores de la cadena que quedan rezagados. Bueno, me parece que el Consejo Agroindustrial es una extraordinaria oportunidad para pensar también cómo volver a revincular la educación. Nosotros, si queremos tener un país diferente, tenemos que hacer dos grandes esfuerzos. Meter a todos los chicos en la escuela. No nos puede quedar un solo chico fuera de la escuela. Y reconvertir todos los planes sociales en planes de trabajo. Me parece que este va a ser el primer gran salida de esta crisis. Está claro que el campo solo no se salva. Está claro que uno vive en una comunidad y está claro que uno no puede vivir aislado. Pero estoy convencido que hay una dirigencia que puede transmitirle a la dirigencia política un valor que a mí me llama la atención. En todas las universidades se está dando posgrado de negociación. Un déficit que tiene la dirigencia política es la capacidad de negociación. No es casualidad que en el preámbulo figura la Unión Nacional como unos desafíos de la Carta de Navegación de la Argentina. Me parece que hay que empezar a trabajar juntos, sin importar demasiado contradicciones secundarias. Y muchas cosas fracasan porque no hay método. Método significa gestión del cambio, gestión de las diferencias, conclusiones, mover el lápiz. Alguien tiene que trabajar por el resto. Buscar las diferencias y encontrar puntos en común. Me parece que el futuro lo estamos viviendo.
Lo importante es cómo otros sectores de la vida argentina participan del desafío y el crecimiento que está viviendo el sector. Ahora, lo que no se puede permitir es que haya un desánimo generalizado de quienes son incapaces de tener un método para gestionar el campo y para gestionar un punto de encuentro de los argentinos. No es una culpa, es una bendición, sin duda. Gustavo, Julián habló de rigurosidad metodológica y vos comentaste lo que son las exigencias, ¿no? ¿Cómo estamos para atender esa rigurosidad metodológica a nivel global y al mismo tiempo posicionar lo que Argentina, también escuchamos los acuerdos que hay como región y como continente también frente al mundo? ¿Cómo transitamos ese camino para aprovecharla, pero al mismo tiempo hacer nuestra contribución con nuestras ventajas de los sistemas de producción? Sí, creo que tenemos un enorme desafío y en los próximos meses van a suceder algunos eventos muy importantes. Hoy Luis lo comentaba, él de hecho nos estuvo representando en Italia, representando a toda la Argentina en Italia para discutir lo que viene ahora en unas semanas en Nueva York, que es la cumbre de los presidentes del mundo que van a discutir un nuevo sistema alimentario. Y cuando uno lee alguna redacción inicial, lamentablemente se agarra la cabeza, porque hay textos que van en contra de todos los sistemas productivos que conocemos. Y lo que plantean es básicamente que todo esto que estamos haciendo no sirve, que somos los causantes del cambio climático, que somos los causantes de contaminar el mundo, etcétera, etcétera. Y tampoco se valoriza no solamente lo que hacemos realmente bien, sino que tampoco se valoriza el rol del comercio internacional. Se lo subestima y se lo critica como si fuera un causante de los problemas que estamos viviendo. Y todo lo contrario. El comercio internacional le da de comer a millones de personas en el mundo. Y gracias al comercio internacional, la Argentina tiene, y lo dijo hoy Marina antes de nosotros, la posibilidad de tener reservas para que no haya una eclosión social y económica en el país. Entonces le damos una enorme contribución, como recién decía Julián. Ahora, ¿qué pide ese mundo? Bueno, ese mundo pide que podamos darle trazabilidad y certificación de lo que hacemos. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, no deforestemos una sola hectárea para producir los alimentos de los próximos años y que le demos una garantía al consumidor final, ya no solo en Europa, no solamente el que está hoy yendo a una góndola en un supermercado en Rotterdam, sino también el que está en Hanoi, ya en Vietnam nos está pidiendo los mismos requisitos de esa naturaleza. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso. Tenemos mucho, pero tenemos que demostrarlo. Muchas veces nos convencemos que estamos bien, pero tenemos que tener capacidad de demostrarlo. ¿Cómo? Integrando a toda la cadena de valor, comoditizando la sustentabilidad, dando sustentabilidad origen argentino. Y en eso hemos lanzado algunas iniciativas. En el 2019 largamos el programa argentino de carbono neutro a nivel empresarial, todas las bolsas de cereal del país y la bolsa de comercio, Rosario liderándolo. Ya tenemos los primeros manuales de buenas prácticas ambientales para toda la cadena, la soja, la del maíz, la del trigo. Vamos a llegar hasta el panificado. El panificado que va a la góndola va a tener esa capacidad de tener carbono neutro y balance de carbono. Y por otro lado, otros programas que se están trabajando de manera conjunta, estamos pensando en el Consejo Industrial, hasta lanzar una marca ambiental argentina del agro y de la agroindustria, para instalarnos en este nuevo concepto de la bioeconomía sustentable en esos enormes desafíos. Falta mucho, hay que hacer mucho, pero tenemos que tratar de tener una agenda nacional más tranquila. Una agenda nacional donde discutamos estos temas, cómo generar empleo, cómo abrir mercados, cómo negociar como Mercosur con 50 mercados compradores para bajar aranceles y discutir estas normas. Ese es el futuro que tenemos que promover. Gracias, Gustavo. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que en 30 segundos, ¿qué tiene que tener esta hoja de ruta como condición sine qua non? Ivo, largamos con vos. Un tema del que insisto mucho es la relación de Argentina con China. Argentina es un gran proveedor de China, pero las exportaciones de Argentina a China son solamente el 10% de las exportaciones totales, y Argentina no nos compra los dos principales productos que Argentina exporta, que son maíz y harina de soja. Entonces, negociar para abrir un mercado tan importante, para promover los dos principales productos que vende la Argentina, me parece clave para poder seguir creciendo. Gracias, Ivo. Julián. Pensar en África, subsahariana, África del Norte, ahí va a ser un escenario de la década. La propuesta que lideró el Ministerio de Agricultura de la Argentina recientemente en el planteo de la FAO es una señal potente sobre lo que decía sobre el cuidado del medio ambiente y un protocolo que sea
marca país, y bueno, e institucionalizar el Consejo Agroindustrial. Me parece que esa va a ser la hoja de ruta de la década y ojalá se pueda dar a través de una ley. Gracias, Julián. Gustavo. Bueno, básicamente más producción, más empleo, más exportaciones y menos agresiones internas. Gracias. Escuchándolos, diría que la hoja de ruta de Argentina primero nos necesita reconociendo que es un país que es parte de un selectísimo grupo a nivel global con tantos recursos, ¿no? No solo los naturales, sino plataformas científico-tecnológicas, talentos, capacidad de innovación y esta famosa bioeconomía, esta posibilidad de producir biomasa y transformarla, tiene una diversidad enorme como diversidad tiene nuestro país y es la mejor llave para generar empleo, para demandar servicios, para invitar a las inversiones, para mejorar la recaudación, que esa recaudación vuelva a los lugares de orígenes, ¿no? Tenemos la posibilidad de dedicarnos a las actividades más sofisticadas y tenemos la posibilidad también de aprovechar nichos étnicos, culturales. Nuestro país es definitivamente ilimitado. Insisto, escuchándolos, el resumen que podría ser es que nos necesita a todos juntos trazando esta hoja con un plan país, con reglas estables de mediano a largo plazo para todos los argentinos, no solo para los que estamos involucrados en la agroindustria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los expositores. En esta experiencia Idea Agroindustria 2021 llegamos al momento de hacer un pequeño corte, un pequeño break. Retomamos 16:40, 5 menos 20 de la tarde. Por favor, a los presentes pueden compartir un pequeño break allí pegadito a la barranca del río. Y por supuesto a los que nos están siguiendo a través de la plataforma, les pedimos unos minutos como para poder relajarnos, descansar, pensar un poco y a las 16:40 retomamos estas actividades, esta experiencia Idea Agroindustria 2021. Estamos.